coger el buen sitio central de la grada. Una entonces... pregunta muy clave ahora mismo. ¿Tú te has escondido botes en los calcetines? En los calcetines, no, en otros sitios. En otros sitios, sí. No, pero vamos a ver, o sea, lugares para esconder botes de o cerveza o Coca-Cola o lo que fuera, que había recónditos y recovecos y la gente no imaginaría nunca, y sobre todo en invierno, cuando tenías ahí el plu más grande. Pero sí, a la hora de colar cosas era bastante sencillo en aquella época. Sí, no, los controles no eran como son ahora, ni mucho menos. Y controles cuando había. Controles cuando había, sí. Y Qué si maravilla. no, con entrar todos al mogollón cuando entraba la mayoría de la gente, claro. Y entras al mogollón y hacía ruido al entrar. Sí. Eso parece que distraía más. Iba a decir, el señor arrastre. Además, mola el concepto de arrastre, tío, porque vas tú y luego arrastras a otro, arrastras a él también. Como debe ser. Yo fui arrastrado, luego arrastré. ¿Luego has tenido alguna movida en bares previas, historias raras? Es que es así, o sea, hoy estamos aquí para sacar todo lo bueno. Yo, más que de bares, lo primero que me venía a la mente fue mi primer desplazamiento, que fue al Camp Nou. Ojo. Ah, pues elegiste buena plaza, Sí. Y bueno, pues aquello fue... Claro, Apoteósico. tú vas bebiendo, yo me acuerdo de ir bebiendo sangría Don Simón. Tú también eres un valente, Sí, ¿eh? sí, sí. Calentuza. Oh. Y recuerdo que aquel viaje fue memorable. Autobús, entiendo. Ya que Además, me acuerdo que yo no llevaba mucho tiempo, la gente no me conocía mucho y ya después de ese viaje todo el mundo me conocía. De una manera... Sí, sí. ¿Qué hiciste o qué harías? No, hombre, pues la sangría salió por donde tenía que salir. ¿Cómo? Pues saliendo. Pero, ¿estabais ahí? No se acordarán. Sí, Se puede sí, decir que bueno. hizo una especie de tifo con la sangría. Bueno, pero eso era un clásico en los viajes. Efectivamente. Qué maravilla. Escúchame, y entiendo que no lo limpiarías tú. Buah, eso ya... Mucho me pides, Paco, ¿no? Claro, O sea, mucho me estás eso pidiendo. tuvo que ser en la estación de servicio, seguramente, y bueno, caería sobre césped y demás, tampoco hagamos más sangre. Vale, perfecto. Pero desde ese día ya te conocieron como Dani Masclet o No, por la eso de Dani explosión Masclet de- ha sido algo que me he puesto ya Ha sido ya posterior fue por el nacimiento de mi hijo. Pero entonces, ya ajeno al mundo del fútbol. a tu hijo le contarás esto. Le contarás, hijo mío, Hombre, yo un día en una estación de servicio No sé lo que le contaré. paré, oteé el horizonte y dice... y saqué todo lo que tenía que sacar. Oye, y ese viaje, aparte del momento Bosada, tu primer desplazamiento, entrar a un campo, en este caso el Camp Nou, con todos tus colegas alrededor tuyo, y eso que no los conocías, luego ya los conocerías y tal. ¿Cómo es esa sensación de entrar en rollo en manada a un Eso sitio? es precioso. Eso es- Porque antes no tenías que entrar 2 horas antes, ¿no? Antes podías ir con más o menos normalidad. A ver, fue el de las semifinales de Champions. Y sí que entrábamos, sí que llegó, recuerdo que sí que llegó el autobús bastante justo a la hora de... No llegaría con demasiada Sí, antelación. pillamos mucho tráfico en la Sí. entrada de Barcelona, Para la variar. diagonal y... No llegaríamos con mucha antelación. Yo pero lo que recuerdo también es que eso cuando tienes 15 años o 16 te vienes un poco arriba, ¿no? La animadversión con la que nos recibió la culerada. Sí. Y bueno, también me acuerdo que en el autobús había gente que iba con mascarillas y... Sí. Y entonces, pues nada, además como en el Camp Nou entras por una especie de explanada en la que Sí, estás sí, sí, rodeado del resto de aficionados, pues la verdad es que era un momento... Sí. Pues, Era curioso. Hubo tensión, un ¿no? momento esto que te recortaba a esos documentales que habías visto de informe semanal de el terrible espectáculo del fútbol y Ay, estas son las madre. cosas que no queremos ver y demás. Claro. Entonces te sentías un poco, pues claro, eras un chiquillo y te sentías un poco formando parte de eso que luego ibas a contar al día siguiente en el instituto como si, en fin, hubiera sido una especie de guerra o algo así. Pero luego cuando ganabas en un desplazamiento, porque yo digo siempre, lo bonito del desplazamiento es el desplazamiento en sí. Luego ya el partido, pero si ganas, luego la vuelta es el doble de chula, o sea, el doble o el triple. Y en vuestro caso concreto, ese partido del día del Camp Nou, era Liga de Campeones. Estabas Claro. semifinales o cuartos, no recuerdo si eran cuartos No, o eran semifinales. Eran las semifinales. Que porque fue en cuando cuartos Carboni vio la tarjeta que no se perdió la final. la final. Pasas a la final y hay que volver. ¿Te recuerdas de ese día o se te ha borrado también con ¿De la vuelta de Barcelona? Sí. No me acuerdo de nada. de nada? No me acuerdo de nada, nada. Pues imagínate cómo irías, chaval. No me acuerdo de nada. De la vuelta sí que no me... A ver, ahora... De la vuelta no me acuerdo de nada. Sí que me acuerdo de llegar y... A ver, en aquella época lo vives todo... Ahora añoras un poco la ilusión y la emoción con la que Cuando vivías éramos todo. jóvenes. No, Claro, pero era... claro. Y era todo muy impactante. Y llegar al Camp Nou por primera vez era... ¡Guau! Era muy chulo. Sobre todo era muy ganar chulo. ahí. Yo considero que es algo Y luego la vuelta fundamental. supongo que Mira, dormiría ya toda la vuelta, ¿no? Palmamos 2-1, pero fue como una victoria. Hombre, 5-2 en la, Sí, en la ida, ¿no? 4-1. 4-1, sí, sí. Recuerdo, 5-2 fue la... Sí, pues Eh, es curioso, yo no sabía que había sido el primer viaje de Dani, pero mi primer viaje también fue el pase a una final. ¿Cuál? Concretamente a la final de Copa del año 95. Hombre, la a previa del semifinal agua. en Albacete.
Sí. Que también fue un partido que Fíjate, trajo el mucha tela. Albacete Porque en semifinales de Copa del semifinales de la Rey. Copa. Fíjate. Y habíamos se ha pasado empatado a 1 aquí en casa y la vuelta allí, que fue mi primer viaje, que yo era el primer año que estaba, era el primer año Colgrán, el primer año que estaba yo también, y yo iba muy de pipiolo ahí, que era mi primer viaje. Pues imagínate, llegamos allí, ganamos en Albacete, pasamos a la final. Empieza lo del Albacete a tirar piedras a la grada del en el Carlos Valencia Belmonte desde fuera, pasan empieza a esas salir cosas. la gente del Valencia, cargas de la policía para un lado, para otro, y ahí en medio, en mi primer viaje, estaba flipándolo mucho con todo lo que estaba pasando. Era como un videojuego. Sí, pues yo solo veía gente correr para un lado, para otro, y yo en medio, pero bueno, no... Hiciste no como los pasó. niños en Carrefour cuando se pierden, ¿no? Te quedaste Sí. quieto hasta que viniera alguien a buscarte. Sí, yo me quedé cerca de mi autobús, que sabía al que me tenía que subir, y claro, porque Eso tampoco... también es muy importante. Por más de una historia tenemos de Sí, gente que se ha bueno. equivocado de Cómo autobús. molaba ese Carlos Belmonte con la general de pie, con las vallas altas Sí, y todas las muy pancartas colgadas, que hay unas fotos de aquel día extraordinarias. Qué bonitos eran aquellos 90s del Valencia de la resurrección. Tenemos un chiquillo aquí, pero bueno, nos escuchamos, ya sabéis que aquí nos mola la radio en directo. Era la época en la que el rochismo había hecho mella entre comillas para bien, porque había una ilusión ahí. Esa temporada precisamente el Valencia hace una gran campaña en Copa del Rey, y la siguiente es la maravillosa de Luis Aragonés también, que termina el equipo segundo. Y época de jugadores muy grandes también, ¿eh? Yo ahora la peña se flipa mucho con, yo qué sé, con lo que hay en la modernidad. No, Gonzalo Guedes, 50 millones, o quien sea, Rodrigo, Parejo, lo que sea. Pero en los 90 están los grandes mitos para mí, súper infravalorados. Y podemos empezar por los que queráis. Pero hay un montón Yo creo que de jugadores. hecho, aparte del equipo que recobró la categoría, que tenía muchos jugadores valencianos Sí, y muchos que de fueron aquí. muy queridos por la afición, también tengo la impresión de que la campaña de Luis Aragonés, ¿no? Sí. Fue un poco la que, quizás es la que más conexión ha habido con el equipo, ¿no? Porque además era todavía una época en la que los jugadores eran más próximos, eran más cercanos. Había más cercanía, Podías sí. ir a Paterna y echarte unas fotos con ellos Con quien y fuera. demás. Luego pasó lo de Mijatovic, que vacunó un poco a la gente para cosas que han sucedido posteriormente, ¿no? Pero además sí que recuerdo esa época, pues se dan diversos sucesos paralelamente, ¿no? La llegada de Paco Roig, que supone, ¿no?, como una especie de, en fin, Explosión, de explosión que tiene muchas cosas. que tiene Tiene consecuencias de un ruido, tipo, destrucción efectivamente. y de vez en cuando algo. Ruido lo has definido bastante bien, pero además también Superdeporte se consolida, también está muy fuerte. Yo recuerdo los programas de Julio Isa también, Sí. que en mi casa empezaron a asustarse un poco por mi cambio de comportamiento al escucharlo. Y sí, pues además es que también, claro, si te vas a aquella época, las cosas que se decían en la radio tampoco eran como las cosas que se dicen ahora. Ahora parece Bueno, que todavía no sé qué es peor, ¿eh? pero La verdad. ahora la gente se la coge más con papel de fumar, y entonces yo escuchaba en la radio unas cosas que... Barbaridades. Efectivamente. Sí. Y además también me acuerdo que se empieza a dar como una explosión también del merchandising del Valencia. Recuerdo que Superdeporte empieza a sacar un montón de productos con Tazas, chapas, llaveros, puzzles de y todo. demás. Entonces creo que la afición se hace bastante de aquellos jugadores, además jugadores algunos muy Es que había mucho carisma, muy ¿eh? entrañables, como Engonga, Maciño, Poyatos, ¿no? Que son tíos que, vamos, te irías ahora mismo a tomar unas tapas con ellos, ¿no? ¿Qué conexión hubo con Logroño y con Mallorca también? No sé si Escurza estaba por ahí por aquella época también. Álvaro Cervera. Álvaro que vino de Cervera, Mallorca. Mendieta estaba en su primera. Pepe Gálvez. Pepito Gálvez de Mallorca también, que vino como delantero así ratonero, que metió goles importantes. Pero bueno, por fijar otra vez, que creo que era el tema al que me parece Sí, que ibas a ir. jugadores para chulos mí, de aquella el época. jugador, si te tengo que decir un preferido de la época, y además con el paso del tiempo me ha reafirmado más, es Fernando, sin duda. Fernando es el emblema de nuestra generación, y además es un tío que parece impensable en el fútbol actual, y bueno, que además siempre nos ha gustado el respeto con el que ha hablado de la entidad, la altura de miras que tiene. Y por otro lado, bueno, sus números son incontestables. Y además, como siempre es un tío que tuvo una cierta respuesta interna, ¿no? También por parte en ocasiones de sectores de la entidad Es que eso te iba a o del decir. público, pues bueno, aprovechamos un poco para reafirmar esa figura, ¿no? Y para que, en fin, la revisemos siempre en positivo y que nos dure muchos años Fernando como un símbolo de este club, porque creo que todavía tiene muchas cosas que aportar al Valencia. ¿Sois fernandistas todos? Sí, Fernando fue un referente en aquella época. Yo recuerdo, ahora mientras hablaba Simón,
lo entrevistan a Fernando en Balaídos, nada más acababa el partido, esa última jornada en la que el Valencia tuvo opciones De la Liga. de ganar, y recuerdo un Fernando jodido, Claro, literalmente claro, jodido, claro. diciendo estamos hartos de ser segundones. Claro, eso... Yo me acuerdo de eso también. Sí, sí, sí. Sí, esa Eso, fue la frase. Futbolistas de hoy en día, de estos que vienen cedidos de no sé dónde o que vienen aquí porque su representante... Eso es impensable a día de hoy. Ese discurso hoy en día es muy complicado escucharlo. Incluso de chiques de la cantera, ¿sabes lo que te quiero decir? No, claro, es que ha cambiado todo y esas... Porque ya no era lo que decía, sino cómo lo decía. Tú lo veías que el tío... Es que sentía que estaba tan jodido como cualquier aficionado en su casa. Si no recuerdo mal, empatas ese partido. Sí, el empiezas Atleti- ganando, el creo Atleti recordar. Lo acaba ganando también, se juega el partido a la vez además y el Atleti ganó con cierta facilidad en casa, Sí, no recuerdo contra sí. quién. Contra el Albacete. Contra el Albacete. Metió Kiko, ¿no? Uno de los Kiko goles. metió uno de los dos seguro y el otro Sí. quizás Simeone, ¿no? No, el otro, no sé si él o Pantic, pero Sí, sí. Pero sí, y al final, después de una temporada que había sido de ensueño absolutamente, te quedas a ese último paso. Y la frase de Fernando, yo creo, define también mucho una generación en la que se le ha dado mucha caña precisamente por la ausencia de títulos. Por Sí, pero tener... ahí le demostró su ambición, ¿eh? Sí. Y es que además a Fernando se le criticó eso. De sí, Fernando ha jugado 500 y pico partidos, ha metido no sé cuántos goles, tal, medio centro, juega muy bien, pero no ha ganado nada. Y digo, pues no será porque no quiso. El sistema de competiciones era otro también. Claro, el tema de los puntos hacía mucho. El ¿Dónde formato venía de la Valencia Liga de en esa Campeones. época? Hay muchas cosas a tener en cuenta que son difícilmente extrapolables a la época actual. Sí, porque hubo equipos para hacer cosas. En el formato a día de hoy competitivo de que se meten los 4 primeros en Champions y tal igual, aquel Valencia con aquellos jugadores, con aquellas ligas que había y con aquellos rivales, hubiera hecho en la actualidad en 2019 muchas más cosas. Yo recuerdo que el equipo de las temporadas de Hiddink no tenía medianías como las que nos han fichado en estos últimos años, que deberían prácticamente haber pedido perdón por jugar en el Valencia. O haber dicho, no estoy a la altura de jugar en esta institución. Sin embargo, en aquella época tú tenías un equipo sólido, un equipo que tenía sobre todo una alineación titular muy estable, con jugadores que quizás no eran internacionales, pero estaban sin duda en el escalón de debajo, que no estaban muy revalorizados. También es quizá verdad por- que aquella época estaba Clemente de Sí. entrenador y Clemente no era muy partidario de llevar valencianistas porque de hecho se cargaba bastantes y él en los mundiales, de hecho no, en el mundial 94 pasa del Valencia, en el 98 se llama Mendieta me parece y poco más. Era un equipo que te podías saber de memoria, que tenía una base y al que cada temporada se le hacían un par de fichajes Sí. en las líneas que hiciera falta, con gente como Pasiguito o Roberto Gil, que sabían a quién traerte y que no funcionaban con la lógica esta de mercado de vamos a mover la mercancía y vamos a traer sacar a cedidos 6 y traigo traemos a aquí al 7. jugador franquicia, Cancelo y demás, que lo vamos a ir repartiendo por equipos. Así es imposible Sí. que puedas hacer un equipo competitivo. Y la verdad es que eso hay que decirlo. Claro que añoramos ese tipo de fútbol. Y es que con los mimbres actuales de mover la mercancía y de no dar una estabilidad a una plantilla, es casi un milagro que nos hayamos metido en una final de Copa. Esto al final es el Pero, énfasis. Sabes que están mandando un mensaje muy antipopular con Sí, los sí. que les mola mucho el fútbol moderno, que Claro, los pero hay. nosotros somos la resistencia y el que quiera que se pase la resistencia, porque la verdad es que a estas horas no vamos a cambiar. Entendemos que, a ver, las cosas se modernizan, no nos podemos quedar atrás, pero tampoco somos tontos, ¿eh? Y creo que se nos ha tomado el pelo mucho, ¿eh? Sí, a la gran mayoría de afición. Y bueno, entonces creo que es importante decirlo y que como aficionados tenemos que ser críticos. Y bueno, cuanto más crítica sea la afición, como a lo mejor hemos sido esta temporada, que hemos sido críticos pero al mismo tiempo fieles y hemos sido Comprensivos en ciertos momentos, con lo que sí. necesitaba el Valencia, pues al final, como decíamos antes fuera de antena, creo que vamos reconduciendo un poco el mensaje Sí, de la sí, sí, entidad sí, sí. hacia donde nos interesa. Está la Hay afición veces- por encima del club, Es sin un duda. comentario que lo hemos hecho antes y me parece muy interesante que quede grabado. Hay veces en las que los clubes tiran de su masa social a base de buenas gestiones, buenos fichajes, una buena política deportiva, una buena política de cantera. Y hay otras veces, como creo que está pasando en la actualidad con este Valencia de Meriton Holdings, en el que es la propia afición la que coloca unos escalones, ¿de acuerdo? Para la escalada, coloca unos escalones para que sea el club el que va detrás.
Hablamos antes del arrastre.